¿Qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Blanca Pérez, soy psicóloga clínica y estoy transmitiendo el día de hoy desde mi consultorio en la Ciudad de México para poder compartirles una gran cantidad de temas que son muy importantes para que tú puedas tener tu energía en armonía. Entre estos temas, bueno, pues ya comenzamos con la programa anterior, todos los viernes a las 7 de la noche, sobre las leyes universales para una vida en armonía. Si te perdiste ese video, voy a dejar aquí mismo la sugerencia para que lo puedas ver y hablamos sobre el tema de las leyes universales y comenzamos con la ley de polaridad. Muy bien, espero que te quedes con nosotros. Esta es una excelente noche para hablar de este tema. Vas a encontrar cómo puedes tú, la parte emocional y psicológica, equilibrar tu energía para que puedas efectivamente trascender estas leyes, porque estas leyes son universales y comprendiéndolas, pues te conoces más a ti mismo. Muy bien, si no le has dado me gusta y seguir a mi página, te la dejo también aquí en la caja de descripción, es Salud Consciente, Terapias Integrativas. Por favor, síganos en Facebook. También tengo mi canal de YouTube, donde es Blanca Pérez Oficial. Y también puedes seguirnos en Instagram, en blancapérez.oficial, donde vas a poder pues darle seguimiento a todos estos temas, saber todavía mucho más sobre estos mismos y que, bueno, pues puedas tener todavía mucho más herramientas, estrategias, conocimientos que incluso complementen mucho para quienes se encuentran en la parte terapéutica, que eso también es interesante, que quienes se dedican hoy a la parte terapéutica, ya sea holística, psicológica, etcétera, puedan tener como un enfoque también a nivel energético sobre las leyes universales en concepto de la persona, ¿verdad? Muy bien, pues sin más, pues quédate con nosotros y bueno, continuamos con este tema que está muy bello, que es la ley de polaridad. Si recuerdan, y si no lo han visto, les comento que también es bueno que puedan darle una visitada a nuestro programa anterior. Hablamos sobre la ley de la polaridad, que dentro de las leyes universales son leyes que estemos o no conscientes de ellas, estas operan todo el tiempo. Nos agrade o no, nos guste o no, pues es algo que está sucediendo constantemente. Y si tú tienes este conocimiento, te va a permitir a ti fluir en la vida. ¿Qué tal? ¿Cómo lo han hecho pues los grandes maestros que han estado pues a lo largo de la humanidad, donde muchos de ellos han hablado sobre estas leyes y que estas leyes, bueno, pues son universales, no tienen nada que ver con ninguna religión ni ningún tipo de filosofía exclusiva, sino que es universal. Y bueno, pues la ley de polaridad nos dice que en este universo, el universo se manifiesta en dos aspectos, de que todo es dual. Por tanto, un polo existe gracias a que el otro polo también existe. Y hablando de que el universo es dual, por tanto, nosotros también somos duales. Quiere decir que experimentamos constantemente ambas polaridades. Y en estas polaridades, bueno, pues podemos nombrar muchísimas, como por ejemplo, el actividad, reposo. Son dos polaridades que tenemos muy bien identificadas. Solo que para poder saber y comprender qué es el reposo,
pues primeramente hemos estado experimentando la actividad y que de igual manera, para entender la actividad, pues hemos experimentado el reposo. Por tanto, la conciencia de estas dos polaridades o la conciencia del reposo y la conciencia de la actividad se permite gracias a que existe una para la otra. De igual manera, no podemos saber qué es la luz sin comprender primero cuál es la oscuridad y en este caso esta ausencia de luz. Y eso es lo que hace que entendamos que ambas polaridades son importantes una para la otra y que no puede dejar de existir una para que solo se quede la otra. Ahí es cuando tenemos todo nuestro esfuerzo y toda nuestra energía para enfatizar una polaridad tratando de ignorar o de evadir esta otra. Y eso no nos va a permitir tener una energía en equilibrio, que eso es lo que va a ser importante. Y bueno, pues en nuestro programa anterior también hablamos, por ejemplo, de una de las polaridades mucho más, de las que más podemos hablar, de las más habladas, solo que me han hecho muchos comentarios sobre, por ejemplo, de que si el amor, la polaridad del amor sería el odio. Y en nuestro programa anterior, pues yo les comenté que la polaridad del amor no es el odio, es el miedo. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy también. Vamos a enfocarnos un poquito más porque esto es algo muy, muy interesante. Cuando hemos visto esta manifestación del odio, podemos como tener esta asociación de que es definitivamente todo lo contrario al amor. Solo que esto es lo que estaríamos como pasando por alto y que entender esto que les voy a comentar el día de hoy, vas a poder comprender que el odio no es el opuesto o la polaridad del amor. Y bueno, pues estaríamos como que ignorando la parte del miedo. Y vamos a hablar un poco más acerca del miedo para que puedas identificar. Y bueno, pues la pregunta es, ¿qué es el miedo? El miedo es un sentimiento innato en nosotros. Quiere decir que ya viene estructurado, integrado, es algo con lo que nacemos. El miedo es un sentimiento que se activa precisamente para protegernos y garantizar nuestra supervivencia. Si en este momento, bueno, pues como algo que les comento mucho, si alguien entra y dice fuego, 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 hay algo que se activa instantáneamente en nuestro interior y empezamos a experimentar el miedo porque gracias a ese miedo, lo que voy a hacer inmediatamente es activarme, levantarme, ir a ver de qué hablan, dónde está el fuego, cómo, qué es lo que hay que hacer, si hay que ponerse a salvo. Y hacemos todo eso. El miedo es algo con lo que nosotros nos mantenemos vivos. Y usualmente el miedo nos previene de tener una conducta, por ejemplo, totalmente inconsciente, ¿no? De atravesar una avenida con los ojos cerrados o como ahora lo hacen con el celular. El miedo a que puedas verte dañado, ¿sí? Como en un accidente, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Abrimos los ojos y estamos alertas. El miedo es algo que nos sirve para mantenernos activos, para la supervivencia. En todos los sentidos, porque también tenemos
no solo la supervivencia física de que ahora que sé que sea el fuego, pues no voy a meter las manos al fuego, porque cada que me acerque voy a tener miedo a sentirme al dolor de una quemada, sino que también el miedo puede ser un miedo, y es algo que aquí lo he visto mucho en mi práctica, es un miedo que tenemos inclusive hasta de perder la cordura. Ujú. Por el miedo, cuando experimentamos el miedo, comenzamos a crear muchísimas resistencias que hoy conocemos como los mecanismos de defensa, donde la misma psiquis se protege, porque si tú lo enfrentas, el evento, la experiencia, la situación, incluso lo hemos dicho, por poquito y me quedaba loca, o por poquito y perdía la sensatez, o vivía la locura. La psiquis se protege para no perder el sentido común, la cordura. Y ese es el miedo, que tiene una función precisamente para conservar todo este sistema, el sistema psíquico, el sistema emocional, el sistema fisiológico, ajá, el sistema físico, por supuesto. Y cuando hablaríamos del miedo, bueno, pues si se dan cuenta que la gran mayoría de las veces el miedo no lo estamos viviendo solo como supervivencia, sino estamos experimentando miedo que muchas veces es generalizado, no tenemos identificado a qué le tenemos miedo, o cada información que obtenemos, tenemos miedo al respecto. Todo lo que escuchamos en las noticias, todo lo que escuchamos también en todos los medios, las redes y todo, comenzamos a experimentar el miedo. Ahora, ¿se imaginan una vida sin miedo inconsciente? ¿Qué tal? Una vida sin miedo. Porque es posible que hoy estés experimentando que el miedo te paralice, el miedo no te deja tomar decisiones, el miedo excesivo, ajá, cuando estamos en esta polaridad hacia el miedo, te cuesta mucho trabajo movilizarte, tomar decisiones para sacarte adelante, para tener experiencias nuevas, para entrar en una relación, ¿sí? O dejar una relación. El miedo lo que hace es que te paraliza. Y cuando hablamos de ese miedo que te paraliza a ti mismo y no te deja avanzar, entonces es momento de comprender de que justo en ese instante no estamos amándonos, no estamos sintiendo ese amor profundo por nosotros mismos. Y Aristóteles nos lo enseñó como tal. No puede ser A y B al mismo tiempo. O eres A o eres B. Por tanto, si estás experimentando miedo justo en ese instante, no te estás amando. Porque el amor es un estado del ser. El amor es, hoy lo comprendemos como un sentimiento, pero en realidad el amor es un estado natural del ser. Y el miedo, que no es el miedo de la supervivencia, sino que ya es el miedo a la vida, el miedo generalizado, el que está extremadamente polarizado, es todo lo contrario al estado del ser. Y estaríamos hablando de que no estarías amándote, no estarías en ese estado auténtico. En esta polaridad del miedo no estamos amando. Cuando hablamos del odio, recuerdan que habíamos, que será la gran pregunta, que el odio sería entonces la polaridad del amor. ¿Pero qué creen? Que cuando vamos a hablar de las escalas del
del odio, supongamos. La persona está muy, muy enojada. Una persona que está también en esta polaridad del enojo y que incluso lo dicen que yo soy así y así soy yo y así yo así soy enojada. Todas esas personas que consideramos, y puede que te estés identificando, de que consideradas de que son un higadito, de que todo el tiempo tienen un pésimo carácter, que todo el tiempo están enojadas. Justo si notas y observas también de que estas personas que están en esta polaridad difícilmente van a hablar de lo que tienen miedo. El enojo tiene una raíz emocional y quiere decir que tuvieron miedo y un miedo grande. Y dependiendo la intensidad del enojo, es la intensidad del miedo que experimentaron. Por tanto, es una polaridad que está de ese lado, donde el enojo es como una respuesta de manifestación hacia el miedo, del miedo que experimentaron. Es por eso que no es su opuesto. Tiene una raíz que es el miedo. Y las personas que odian tienen todo este gran resentimiento, con una... son sentimientos muy complejos, ¿eh? No crean que estaríamos hablando solo de algo lineal donde solo es una parte. No, al hablar de las emociones y la complejidad de las emociones, quiere decir que para que una persona experimente odio, también entraron otros factores también duales que no se cumplieron. Por ejemplo, necesidad, satisfacción, ¿sí? Donde hubo humillación, donde hay orgullo, donde hay... Todos este tipo de combinaciones generaron el odio y es por eso que una persona puede manifestar el odio. La raíz es el miedo. Así que el odio no es lo opuesto al amor, sino que el miedo es lo opuesto al amor. Porque si no tuviéramos estos miedos con los que crecimos, imagínense una vida sin los miedos con los que crecimos. ¿Cómo sería? Y si puedes compartirnos esa respuesta, ¿cómo te imaginas una vida sin experimentar el miedo que estás experimentando ahora? Porque ya sabemos que el miedo va a actuar cuando tenga que actuar. ¿Sí? Es como, ok, tengo miedo al león, pero no todo el día estoy viviendo sintiendo el miedo al león. Cuando sepa del león, cuando esté cerquita del león, cuando sepa que voy a acercarme al león, puedo experimentar ese miedo, pero no vivo en el miedo, aunque el león no esté. Y ese es el miedo en el que estamos viviendo el miedo constantemente a lo largo de la vida, a lo largo del día, a lo largo de las horas, y muchas veces de ideas que tuvimos, de posibilidades que se pudieran dar, etcétera, pero nos mantenemos en ese estadio del miedo. ¿Cómo sería una vida sin miedo? Sería una vida donde entonces sí pudieras expresar el amor que eres. Por ejemplo, cuando crecimos, a lo largo de nuestra infancia, aprendimos muchísimas cosas y entre ellas la no aceptación. Quiere decir que hubo cosas que aceptaron de nosotros y cosas que no aceptaron de nosotros. Ya comienza tu mente, ¿verdad?, a recordar que sí hubo bastantes aspectos de ti que no fueron aceptados. Y para un niño, un menor, es un riesgo muy grande el no ser aceptado. ¿Qué es lo que aprendemos? Lo que aprendemos es a
que reprimimos esas partes de nosotros, lo que no aceptamos de nosotros o lo que consideramos que no aceptaron de nosotros, lo suprimimos, lo guardamos. Y se genera estos sentimientos de no aceptación. Y si hablamos del amor, el amor es una expresión de la aceptación. Si tenemos miedo, no podemos experimentar el amor en ese instante. La ley de polaridad nos está diciendo que como existen estas expresiones de polaridad de toda la energía, quiere decir que también constantemente podemos estar entre un polo y otro. Y nos esforzamos tanto por creer que solo está un polo y vivir solo una parte de, pero la otra está siendo no consciente. El doctor Carl Gustav Jung, que es un psiquiatra y analista suizo, que él, gracias a él, pues tenemos todo este tipo de un más profundo conocimiento sobre la psiquis, y nos dice que no nos aceptamos a nosotros por miedo. El amor dulcifica y el miedo endurece. ¿Qué tal? Así que para poder experimentar esta dulzura del amor, pues también necesito experimentarla para mí, y no puedo porque en mí hay un montón de cosas que no fueron aceptadas y que no las puedo yo aceptar tampoco porque hay un riesgo grande de no ser aceptado, de no ser amado, de ser rechazado, y muchos vivimos todo eso. Por tanto, el amor ha sido el contrario, no, el miedo ha sido el contrario al amor. Y el miedo ha hecho que dejemos de amarnos. Ahora, también, bueno, pues que en esta dualidad, ¿sí? De este maravilloso universo, pues nos dice que también podemos, bueno, considerar esta parte, que entender que somos duales y que al ser duales, entonces voy a aceptar que sí tengo miedo. Recuerden que tenemos hasta miedo de decir que tenemos miedo, ¿sí? Eso no lo decimos, ¿verdad que no? Porque también hay mucho riesgo. ¿Qué tal decir tengo miedo y resulta que nos enfrentamos a un juicio, al juicio de alguien, de que diga entonces, pues, si tienes miedo, entonces no eres valiente, entonces no vales la pena, entonces no puedo confiar en ti, y etcétera. Aceptar el miedo es algo que va a ser liberador para que puedas encontrar el equilibrio. Si aceptamos el miedo, nos va a permitir identificar cuándo es cuando estoy vibrando en miedo. Y bueno, pues ahora que entendemos estas dos polaridades, donde estos extremos entre el amor y el miedo, llega a un punto en que ambos extremos pueden tocarse. ¿Qué tal? Ese es el trabajo que hacemos aquí en psicoterapia. Que ambos extremos puedan tocarse. Por tanto, necesitaríamos precisamente trabajar en un equilibrio de ambas polaridades. No podemos hacer crecer el amor de alguien ignorando el miedo que siente la persona. Es trabajar en sus miedos también para que la persona pueda entonces experimentar el amor en la intensidad en que es su propia expresión del ser. Muy bien, también en budismo, aquí hablando del maestro Buda, bueno, pues el camino de la iluminación es
donde se encuentra el punto medio entre ambos opuestos. Y este es una de las enseñanzas del maestro Buda, donde él hablaba que, si se dan cuenta, en una de las parábolas más hermosas que hay, donde él tiene esta revelación, habla de que cuando el maestro Buda estaba en ese época donde como asceta ellos vivían de acuerdo a estos extremos y en realidad grandes extremos donde eliminaban cualquier tipo de placer o de sensación de confort del cuerpo. Y esa era la forma en la que ellos estaban buscando, pues, el despertar de la conciencia, la iluminación, ¿sí? Trascender. Entonces renunciaban a todo tipo de comodidad y, por supuesto, pues vivían hambre, ¿sí? Vivían frío y tenían que vivir con esto al extremo. Ahora, él en un momento en el que estaba cerca de un río, pudo escuchar cómo en un balsero estaba un padre con su hijo y este padre le estaba enseñando a su hijo cómo afinar una cítara, que es un instrumento hindú de ese entonces, que creo que todavía lo usan, cómo afinar cada cuerda. Entonces, este padre le explica al hijo, efectivamente, sí, que sucede cuando aprieta demasiado una cuerda. Y pues la respuesta de su hijo fue el que, pues, revienta, ya no toca. Y le explica entonces, ¿qué te parece? Ahora dime si yo la aflojo. Y termina floja la cuerda. ¿Qué sucede? Y ese menor, ese chiquito, le dice que ya no toca. Por tanto, no puede irse en ambos extremos para que pueda existir la música o dar el tono para lo que es verdaderamente hecha esa cuerda. Y eso le permitió al maestro Buda entender que entonces no podemos estar en los extremos para poder encontrar el equilibrio perfecto. No podemos estar en el extremo del miedo, ni podemos estar en el extremo de la búsqueda del amor, porque necesitamos encontrar el punto medio. Y eso es lo que muchos mencionamos y has escuchado por ahí de que yo necesito encontrar mi centro. Ese es tu centro. De dejar estas polaridades para encontrar el término medio en el grado que a ti más resuene y el que te genere a ti la mayor estabilidad posible. ¿Sí? Por tanto, pudiéramos decir entonces que puedo aceptar el miedo, que sí experimento miedo y de hecho me gustaría que lo repitieran. Lo repitieran así conmigo en este momento de puedo aceptar el miedo, acepto que tengo miedo. Puedo vivir en armonía aún sintiendo miedo. Cuando hacemos esto, ustedes notan cómo inmediatamente esa energía de miedo desciende de tal punto y comienza a vivir y a experimentar desde el estado del ser. Porque si disminuyes el miedo, el ser se expresa y encontramos el tema del amor, donde decimos que ambas polaridades se tocan. ¿Sí? El exceso de la polarización produce conflicto. ¿Sí? Entre más miedo experimentes y más estés polarizado en ese punto, siempre estarás en conflicto. La liberación del conflicto va a estar en encontrar tu centro.
tu equilibrio, el punto medio, y que para poder llegar a eso, habríamos que aceptar que también está el otro opuesto en nosotros. Y aceptando mis opuestos, puedo encontrar el punto medio, ¿sí? Como algo que vamos a poder recordar y darnos cuenta de que donde se expresa más fácilmente, pues si recuerdan, comentamos sobre el símbolo del Tao. El símbolo del Tao nos habla sobre estas dos polaridades, yin y yang, y que una existe de acuerdo a la otra, en mayor grado y en mayor intensidad. ¿Sí? Cuando me pregunta, entonces, no hay personas buenas. ¿Ok? Podemos decir que no hay y no existen absolutos en el ser humano. Una persona no es 100% buena. ¿Sí? Lo que consideramos en término coloquial o en nuestra cultura como bueno. ¿Ok? Para la psicología, eso en realidad no es un término en el que trabajemos sobre que si alguien es bueno o alguien es malo. Pero no hay alguien 100% de una forma, o hay el 100% de la otra. ¿Sí? Si entramos en esta polarización, entraríamos en conflicto. Nuestra mente jamás estaría en paz. Y eso nos puede generar mucho sufrimiento. Y algo que mencionaba el maestro Buda era precisamente eso, de que esta excesiva polarización es uno de los tres factores o de los tres caminos hacia el sufrimiento. Y bien, el sufrimiento haría que pensáramos en estos estados absolutos, como recuerdan que la persona comentaba, yo soy enojona y así me conocen y creo que nuestras maravillosas abuelas en sus refranes decían, genio y figura hasta la sepultura, ¿sí? Y ahí no da oportunidad a cambio. Aperturarnos al cambio es aceptar que estamos polarizando. Y hay muchas técnicas en la actualidad, muchos sistemas que te permiten la recuperación emocional, el equilibrio, que harían esto, ¿sí? El equilibrio emocional para evitar precisamente la excesiva polarización. ¿Sí? Vamos, en una excesiva polarización, donde hablamos de actividad y reposo, por ejemplo. Una excesiva polarización del reposo, ¿qué sería? Compárteme en tus comentarios, ¿sí? Una excesiva polaridad del reposo. ¿Cómo le decimos? La pereza. ¿Qué tal? Y esta excesiva polarización hacia el reposo, hacia la inacción, la pasividad y esta pereza, pues no es sana, porque no te está permitiendo ser quien realmente eres tú. Todo lo contrario, si seguimos polarizando o estos excesos de polarización que hay con el polo opuesto al reposo, la actividad. Y si tenemos esta excesiva polarización hacia la actividad, ¿qué es lo que tenemos? Ya tienen la respuesta, ¿verdad? Sí, tenemos lo que conocemos con la hiperactividad, el nerviosismo, estaríamos también hablando de esta adicción al trabajo, ¿sí? Los adictos al trabajo.
Ujú. Y que no se permiten relajarse, es más, y lo dicen de broma, es que es importante que aprendas relajación, me dicen, ¿qué es eso? ¿Sí? Estamos polarizando y ahí ya no hay equilibrio, ¿sí? Tenemos que encontrar el equilibrio, disminuir esta excesiva polarización que estamos haciendo, para hacer crecer lo otro y entrar en equilibrio, porque tiene que haber ambos, tiene que haber reposo y tiene que haber la actividad. Y ambas son fundamentales para el equilibrio de la persona y a todos niveles, emocional, psicológico, y físico. ¿Qué tal? Energético también, por supuesto. Ya se dieron cuenta de qué dónde es donde la ley de la polaridad estaríamos conociéndonos de que tiene que haber ambas. Y no puedo negar que haya ambas. Y hablar de que no tengo miedo, sí, y que soy todo amor, bueno, pues entonces, bendita tú, pero en tu interior, ¿qué estaría pasando? Perdón, estaríamos negando este otro polo que también existe porque es un universo dual. Bien, y me gustaría que igual no dejaras de compartirnos tus comentarios, tus dudas, porque algo de lo que tiene de propósito este canal es aclarar todas tus dudas, hacerte pensar y que inclusive les acabo de mencionar que aquí no hay absolutos, por tanto, yo no tengo la verdad absoluta, ¿verdad que no? No, imagínense. Hay verdades profundas y hay verdades superficiales, pero siguen siendo verdad, ¿sí? Ahí es donde encontramos que los polos tienen la misma naturaleza. Y entender cuál es nuestra naturaleza hace que mantengamos también esos polos en equilibrio. Yo también puedo equivocarme, definitivamente, ¿sí? Puedo ser inexacta también en algunas ocasiones y que muchas veces puedo estar polarizando igual que todos, ¿sí? Pero tenemos la maravillosa oportunidad de encontrar este equilibrio de los polos constantemente, porque no siempre porque hay otras leyes que están operando, somos 100% vibración y la vibración cambia todo el tiempo, ¿sí? Hay otras leyes universales de las que vamos a estar hablando para que te conozcas más, ¿sí? Recuerda que también si deseas hacer una sesión en línea terapéutica, lo podemos hacer. Si te comunicas a mis teléfonos, que es el 5585764120, mándame un mensajito, nos ponemos de acuerdo de horarios disponibles, ¿sí? Y que puedes hacer tus sesiones de terapia, de psicoterapia en línea también. Tenemos también los otros talleres, que es los cursos de Reiki de diferentes niveles, Reiki 1, 2, formación para maestros y la maestría de Reiki. Y que bueno, pues vamos a iniciar con nuestra segunda edición de nuestro maravilloso programa, que es un programa maravilloso donde vas a aprender la habilidad para el perdón. En este taller, que es Perdonando y Sanando, es algo que te va a servir muchísimo para potencializar, esta habilidad para aprender a perdonar, porque eso es algo que necesitamos como retomar, revisar qué es lo que yo sé acerca del perdón y qué es posible que eso que yo sepa
acerca del perdón, pues esté muy lejos de llevarme a ese estadio donde el ser se expresa en amor. Es un programa maravilloso que lo voy a poder también compartir en mis canales, así es que por favor no dejes de darle me gusta y seguir a la página donde bueno, pues vas a encontrar mucha más información de todas las actividades que estamos haciendo y no te pierdas el próximo programa donde vamos a hablar de uno de las leyes universales que en mi parecer es mi favorita porque esto explica muy bien cómo funciona el universo y cómo nosotros estamos accionando en el universo de manera incluso inconsciente. Y conocer esta ley te va a permitir algo bellísimo que es estar en paz con la vida. ¿Qué tal? ¿Cómo suena eso? Es más, repítelo para que quiero que percibas la vibración de qué se siente cuando decimos estas palabras. ¿Listo? En paz con la vida. Y eso es lo que vamos a hablar precisamente nuestro próximo programa, ¿sí? Excelente. Aquí igual en nuestras plataformas de Mundo Holístico, todos los viernes 7 de la noche, y en nuestras páginas en Facebook, que es Salud Consciente, Terapias Integrativas, Instagram, por favor, síganos, blancaperez.oficial, y por supuesto nuestro canal de YouTube. Suscríbete, apóyanos porque, bueno, algo que sí les he confesado, que les he comentado, que tengo muy poco en las redes, ¿ya ven? Así que si nos apoyan con el suscribirse, nos van a permitir también que más personas puedan recibir este conocimiento y que vaya a complementar perfectamente con lo que también estén haciendo. Si esta es tu primera vez con nosotros, igual, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por escucharme y que bueno, pues tú eres el centro del amor que nosotros estamos aquí trabajando en este consultorio de salud consciente. Muchas gracias, espero verlos pronto. Hasta luego.